agarran, me golpean de cabeza para abajo y me hacen muchas cosas. Él entra con mi abuela, él en pocas palabras como que le ofrece un dinero por mí. Y cuando mi abuela sale, me dice, usted se tiene que ir con él. Yo lo único que hacía era correr. Y yo sentía pasos detrás mío. Cuando dices estas personas, ¿a quiénes te refieres? La guerrilla. Mi abuelo supo lo que pasó. Él intenta buscarme y ellos lo mandan a hablar con Santa. ¿Cuántos años estuviste más o menos reclutada? Como hasta los 10, casi 11 años. Llegué a vivir en un sitio muy reconocido en esos tiempos, en el Bronx. A raíz de eso, vine a la Bogotá y lo cogí. Cuando me doy cuenta que estoy en embarazo, pues me doy cuenta, están presa. En un pagadiario intentan acceder a mi hija. Años. Pues vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. El día de hoy traemos la historia de Dulce, una mujer colombiana que además está guardando en este momento su identidad por temas de seguridad, por muchas cosas que nos va a contar de aquí en adelante. Por eso le decimos Dulce. Y es una historia muy colombiana, tristemente, una persona que ha sido víctima de la guerra en Colombia, del conflicto armado, pero además de eso, en medio de ese marco sufrió muchos vejámenes y abusos. Vino de una manera muy joven a llegar a Bogotá, a pesar de no ser oriunda de acá, y pues le ha tocado vivir muchísimos escenarios de violencia, de intimidaciones, de discriminaciones, y ella nos va a contar hoy su historia. Bienvenida, querida Dulce. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá. Y pues sí, de antemano, pues contarles mi historia. Creo que esto es algo de lo que debería de hablar muchas personas. De pronto uno toma la valentía de hacerlo porque es algo que quizás desde los puestos más altos no se ve. Y pues desafortunadamente las personas vulnerables somos los que nos llevamos la peor parte. Eso es cierto, tristemente, y esto es un común denominador en este país. Cuéntame un poquito de tu vida. Bueno, pues yo vengo de una familia muy trabajadora del campo. Mi papá y mi mamá pues fueron trabajadores del campo. Mi abuelo, pues que en paz descanse mi abuelito, él también fue muy trabajador. Pues todo empezó más que todo en cierta parte de mi infancia, digamos como de la edad que un niño normalmente debería estar cursando primero, creo yo, de primaria. Creo que empezaron todas mis cosas porque, pues, primeramente a mi abuelo, él fallece en manos de la guerra en Colombia. ¿De dónde naciste tú? ¿De dónde eran ustedes? Yo nací en Marquetalia, de ahí yo me devolví a Bogotá porque mis papás me registraron en Soacha, por lo mismo, porque después de que mi abuelo fallece, pues mis papás vinieron acá. De hecho, nosotros tenemos la carta de desplazados desde ese tiempo, pero pues obviamente es algo que nunca ha sido pues válido ante el gobierno ni nada, porque no hemos recibido ninguna ayuda. De hecho, mi mamá, ella no vive en la ciudad tampoco porque pues ella también tuvo ciertos problemas. Mi papá, pues él vive acá, pero pues le ha tocado muy duro. De hecho, mi papá es reciclador. Mi papá también es una persona que ha intentado sobrevivir a muchas cosas. Mi hermano, tengo dos hermanos. Mi hermanito del intermedio, él se graduó. Y mi hermano el mayor es habitante de calle. Desafortunadamente, pues fueron muchas situaciones, como más que todo la violencia, una familia disfuncional y el tema como de los vicios también, como por parte de mi papá, Mm. porque pues mi papá era una persona que recurría pues a tomar alcohol y a hacer muchas cosas. Y pues por esas razones mi papá y mi mamá se separan y ahí como que nosotros quedamos volando. Y ahí pasan ciertas cosas conmigo porque yo me voy a una edad, digamos, muy temprana, estando en quinto de primaria, empiezo como a buscar soluciones, de entra la pobreza por la ventana, o sea, entra la pobreza por la puerta y sale el amor por la ventana.
Entonces yo me tuve que ver obligada a dejar de estudiar y a ponerme a trabajar. Entonces empecé trabajando, manejando visitaxi, después vendiendo chorizos. Y pues en el peor de los casos yo fui trabajadora nocturna. Pues eso ya vino a pasar ya después de ser mamá porque pasaron situaciones también muy fuertes. Y me fui un tiempo porque pues no veía resultados acá en la ciudad. Quise como cambiar mi vida, pero pues me tocó la peor parte en otro lado con mis niños. Entonces, al volver, volví al centro, vine a dar al centro. Pasaron cosas allá. Yo incluso llegué a vivir en un sitio muy reconocido en esos tiempos, en el Bronx. Allá viví un tiempo. Allá pues me rebuscaba, vivía con mi papá y pues vivía en pagadiarios. Siempre pues se vivía un ambiente muy fuerte, vivía en ambientes muy fuertes. Pero más que todo en mi infancia, digamos, del transcurso, como de la transición de llegar del campo a la ciudad, fue algo muy fuerte, fue un cambio muy fuerte porque pues yo duré un tiempo, diciéndolo así, como reclutada en cierta manera, me vendían, ¿sí? Me pasaban cosas, o sea, de hecho, pues mis niños son producto de algo así, porque yo llegué acá a la ciudad, en esos tiempos mi papá vendía chorizos y una señora me presenta a un señor X, nunca sentí amor por esa persona, nunca sentí apreciación por esa persona. De hecho, cuando yo me vine a dar cuenta que yo estaba en embarazo, yo estaba acogida por infancia y adolescencia, pues por estar en la calle, por muchas cosas, porque mi papá siempre fue una persona que, digamos, en cierta manera era como muy humillativa. Entonces, como de que se me van de mi casa y no vengan más, o es que ustedes no me sirven para esto ni para lo otro, y uno como que, bueno, está bien. Tengo que cargar con muchas cosas en mi corazón y pues nada más no importa. Entonces, como que yo me voy, me empiezan a mí como a sembrar en la cabeza de que uno como mujer pues tiene cierto valor, cierto precio. Entonces, pues yo me voy a dar pues a la casa de una supuesta amiga, pero no era mi amiga porque pues con el tiempo viví muchos abusos, muchas cosas por parte del hombre, como siempre, pues normal. De ahí pues yo lo conozco a él, empezamos a salir y él empieza como a comprarme. Entonces yo como que nunca sentí amor ni nada. De hecho, yo cuando entré como en relación con esa persona, yo ya venía con un episodio anterior de lo que ya había pasado. Entonces yo como con esa vaina, como con esa duda. Y pues empezamos a salir, pensé que de pronto pues iba a ser algo distinto porque se veía una persona muy diferente ante las personas, pero pues por detrás era alguien distinto. Querida Dulce, ¿cuántos años tenías cuando supuestamente te presentaron a esta persona? Yo tenía 13 años, 12 años más o menos. Sí, 12 años tenía porque pues yo cuando yo cumplí incluso mis 15 años, yo no tuve fiesta de 15, yo la fiesta de 15 la pasé en la calle. Porque pues no podía volver a mi casa, porque pues mi papá siempre con la vaina de que no me quería ver y pues la forma como de tratarlo a uno siempre fue con los golpes y con las humillaciones, entonces yo no podía regresar. Y pues ahí fue cuando yo en esos días pues no tenía dónde quedarme ni dónde estar, entonces me tocaba quedarme pues por la calle o muchas veces dormir en Y parques y ahí fue cosas cuando te así. presentaron a esta persona. Ujú. Ahí fue cuando yo di con una amiga y ella me dio pues en esos días posada en su casa, pero incluso uno de sus hijos quiso pasarse conmigo y bueno, yo me pongo a vender hamburguesas, supuestamente, A tus 12 años. a mis 12 años. Cuando a mí me lo presentan, más o menos, a esa persona, entonces empezamos a salir y yo me pierdo un tiempo porque pues no, o sea, no quise pues volver más allá ni nada. Me pierdo un tiempo, me encuentra mi papá y me dice, vuelva a la casa, vamos a cambiar las cosas, yo voy a cambiar, voy a mejorar, pero pues las cosas no fueron así. Yo me voy, duré con ellos bien 2 años. Cuando cumplí los 15, después de cumplir 15 años, yo vuelvo a verme con él, pero ya no era lo mismo porque entonces el hombre tenía pues plata, Mm. sí, tenían ciertas maneras y él llegaba en ciertos carros y esas cosas y a mí la gente me veía de otra manera, pero pues nadie sabía lo que estaba sucediendo a fondo.
Ya cuando yo me di cuenta que yo estaba en embarazo fue cuando yo tuve un problema por él y yo voy a dar a la 30 con 12 Ujú. al bienestar familiar. Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Y yo voy a dar allá y entonces pues a mí me decían pues los defensores, los psicólogos, bueno, que pues no, yo no tenía ninguna relación con el consumo de sustancias ni nada, entonces que porque yo estaba ahí. Entonces pues bueno, ahí empezaron a darse en cuenta que fue por cohecho y ahí fue porque, bueno, por yo querer hacer más, ayudarlo en cierta manera porque me sentí como obligada por él. En ese momento me entregan a mí un dinero, yo lo llevo y pues cuando yo lo entrego, pues me dicen, tiene derecho a guardar silencio y pues nada, me encierran. Pero espérate. Cuéntanos y explícanos mejor cómo fue la relación con esta persona que empezaste desde tus 12 años. ¿Cómo llegas a él? ¿A ti te lo presentan como si pudieras tener una relación amorosa con él a tus 12 años, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese primer momento de esa relación amorosa? ¿Ahí que cuando tú quedas embarazada? No, ¿O fue después. No, pues a mí me lo presentan, yo pues sentía mucho miedo porque pues yo no había tenido como en sí, después de lo que yo viví en mi infancia, no había tenido ningún encuentro con nadie. mm, Y pues a mí me da mucho miedo cuando a mí me dicen, no, cuántos años tenía él cuando a ti te lo presentaron? pues qué te digo yo, él tenía como sus 36 años, más o menos, ya era mayor. Y tú Eh, sabes que eso, mi querida Dulce, es un escenario de abuso sexual, ¿no? De menores, porque para la ley colombiana, bajo ningún escenario, una menor de 14 años, a pesar de que suceda lo que tú me estás diciendo, de que se lo presentaron y que ella libre y espontáneamente está aceptando algún tipo de relación sexual con él, no se considera válido bajo ningún escenario, bajo ningún escenario. Y eso se llama acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Y eso es muy importante que todas las personas que nos vean y entiendan que más allá de que una persona o que una niña, porque es una niña, considere que está enamorada o que hay una relación, porque y mira que tú dices algo muy importante, más allá de que uno en esa edad no lo comprenda, no puede considerarse válido que ese menor o esa menor digan que hay amor o que hay relación. Todas las relaciones sexuales con menores de 14 años son delito, punto final, no importa cualquier valoración. Entonces, ¿hasta qué edad estuviste con este señor en ese momento? Yo estuve con él como hasta los 17 años, porque nosotros llegamos como a formalizar todo, en pocas palabras, porque pues digamos, yo ya cuando me doy cuenta que estoy en embarazo, pues me doy cuenta estando ¿A en qué, a pocas qué edad, palabras presa. a qué edad te enteraste que estabas en embarazo? Yo me enteré a la edad de 15 años. De 15 años. Yo fui mamá a los 15 años de mi primer bebé. Y a ti te meten presa en ese momento por un cohecho, según lo que Por un tú te entiendes. cohecho. Estaban tratando pues de sobornar una autoridad. Un cohecho, para los que no saben, es un delito en el que a un funcionario público le ofrecen plata para que haga o deje de hacer algo, ¿no? Cohecho por dar u ofrecer, es el que se le aplica a los particulares por ofrecer ese dinero. A ti te capturan en ese momento, Mm. ¿cierto? Y pues vas a justicia de menores Sí, y por eso entras a bienestar familiar, ¿entiendes? sí. Entonces yo entro allá, pues la verdad yo ya sabía, sí, yo ya cuando entro allá yo ya sabía que tenía 4 meses de embarazo, solamente que no lo dije, porque pues mi papá y mi mamá siempre fueron como de que usted llega a quedar en embarazo y se va de mi casa, se olvida de nosotros. Y pues literalmente fue así porque mientras yo estuve allá los primeros 4 meses de vida de mi hija, incluso llegué hasta los 6 a estar allá. O sea, en pocas palabras, mi papá era el que iba a visitarme y eso porque vine a saber que el hombre le había pagado para que fuera a visitarme, no porque le naciera irme a ¿Quién le visitar. pagó? Él, el papá de los niños. El papá de los niños le pagó a tu papá. Al papá o sea, el papá de los niños le pagó a mi papá para que fuera a visitarme. ¿Cuánto tiempo estuviste en detención de menores? Pues la verdad, a mí me dieron libertad
digamos, no vieron que yo tuviera pues otro tipo como de cosas, porque Ajá. pues la verdad yo nunca nací como para hacerle daño a nadie, antes todo lo contrario, pues a pesar de todo lo que a uno le pasa, pues uno no va por la vida dañando a nadie. Entonces pues ellos empezaron a estudiar las cosas y pues mi papá fue el primero que dijo pues la verdad no me gusta tampoco el hecho de que de pronto ella tenga a la bebé en estas circunstancias Ujú. de que ya, Sí, sí, claro. no me parece. Entonces, pues a mí me tienen los primeros 6 meses, salgo un mayo, Tenías 4 meses de embarazo cuando llegaste. llegaste. ¿Alcanzaste a tener a tu hija en el centro de detención? No, Ok, no, gracias a Dios, no. ok, Solo los primeros 6 meses de gestación, ok, ok, ok. los primeros seis meses. Entonces, si llegaste de 4, estuviste allá hasta el mes 6, más o menos 2 meses estuviste allá. Sí, Y saliste. y salí. Ahí te Me, declararon ahí me responsable. declararon, sí, me Ok. declararon responsable porque un día yo estaba tan tranquila, ya mi niña tenía, que le digo yo, como unos 5 meses, 6 meses de nacida. Ajá. Y a mi mamá me llama y me dice, Dulce, tiene que ir a esa audiencia porque le dictaron orden de captura. Y ahí fue cuando yo llegué y dije, pero ¿por qué si yo se supone que yo ya había salido, vea cuánto tiempo ha pasado? No, que pues al parecer la van a poner a pagar de mayor, o sea, la van a poner a pagar Como si fuera mayor de edad. como si fuera mayor de edad, o sea, prácticamente yo tenía que hasta que, o sea, cumplir una pena literalmente completa por eso. Y yo dije, no, pero pues en este momento yo estoy siendo mamá, o sea, no puedo dejar a mi niña así, no puedo. Y pues la verdad me sentí muy mal en ese momento. Yo voy a la audiencia, el papá de mis hijos puso el abogado y pues me libro pues de esa parte. Ah, te libraste, no quedaste condenada. No quedé condenada, No, bueno. pues demostraron que yo no, o sea, primero que todo, pues no ¿Y de qué tenía te el estaban sentido acusando? de cohecho, ¿Y cómo fueron los hechos? pues es que fue porque él Ajá. andaba en negocios turbios, El papá de tus hijos. sí, Ajá, ajá. que yo no sabía, me vine a dar cuenta después. Él me dice a mí, no, es que pasó esto, lo otro, me están exigiendo la suma de 3 palos, Ujú. Vaya y lo lleva. vaya y los lleva. Y pues yo en ese momento, pues, no, pues imagínate, 15 la años mujer, tenías. o sea, la mujer hágase responsable como si fuera una adulta de las cosas. Y pues yo no, me he catalogado como por no tenerle miedo a nada. Ajá. A mí se me fue el miedo pues ya desde muy pequeña. Después de todo lo que yo viví, dije, no, yo miedo no tengo. Fui, llevé el dinero cuando ellos, Te agarraron de una. los Los ganchos, ganchos. no me dieron nada. Oye, mi querida Dulce, tú me comentaste que naciste en Marquetalia. Cuéntame un poquito sobre tu infancia en Marquetalia y cuéntanos un poquito lo que recuerdes de ese escenario de cómo fuiste víctima de reclutamiento. Bueno, pues la verdad, todo, a mí no me gustan las navidades. De hecho, pues también aprovecho esto para decirlo. Porque todo fue pues en Navidad. Las cosas que a mí me han pasado siempre fueron en Navidad. Entonces yo viví pues una infancia muy bonita. Mis papás estaban bien, tenían su finca, tenían sus cosas. ¿A qué se dedicaban en el trabajo del Eh, campo que cultivaban? digamos, mi papá cultivaba, digamos, aguacatico, Ajá. el café, No, eran otros tiempos diferentes al aguacatejas, ¿no? Era el aguacate el grande. aguacate grande, era una época muy bonita. O sea, independientemente de todo, yo extraño eso porque fue algo como muy, ¿qué te digo? Como muy sano, como muy bonito. Pues desafortunadamente pasa lo de mi abuelo. Mi papá tuvo que viajar al Tolima. Nos fuimos todos, pues mi mamá, yo, mi hermano, el que es habitante de Callao actualmente. No existía mi hermano, el menor. Nos vamos los cuatro, vamos un diciembre, bueno, nos estamos allá. No entiendo, la verdad no entiendo, ya es cosa de ellos el por qué nos fuimos. Solamente sé que desde Marquetalia, digamos, todo en ese tiempo, todos esos municipios, tanto como el Tolima, como el eje cafetero, venían golpeados y azotados por eso. Y pues nosotros al pensar que nos íbamos para el Tolima, todo iba a cambiar. Ujú. Pues obviamente no, allá incluso fue peor, porque allá pues fallece mi abuelo, pasa lo de mi abuelo, ¿A qué municipio llegaron? llegamos Ajá. a Collaima, Tolima. Nosotros nos estamos allá un tiempo, mi abuelita y mi abuelito pues nos dan estadía.
Mi papá comienza a trabajar muy juicioso, ellos consiguen la finca de nuevo. Pues pasa lo de mi abuelo, yo sinceramente pues esa parte sí me hace sentir un poco culpable porque días posteriores a que eso pasara, estas personas llegaron a comprar una chicha donde mi abuela y Cuando dices estas personas, ¿a quiénes te refieres? la guerrilla. Todo empezó por una taza de chicha que en ese tiempo yo no quise atender. Me catalogo una persona en cierta manera que cuando algo a mí no me gusta, soy muy rebelde. Entonces mi abuela me dice, vaya, atiéndales 2.000 de chicha. Y yo voy y la empaco, pero yo se la paso a mi abuela, le digo, llévela usted. Entonces mi abuela me dice, es que usted tiene que ir, les la estoy mandando yo. Entonces yo como que, bueno, me fui, los veo a ellos, había aproximadamente con unas 4 personas, ¿Cómo lo recuerdas? tenían ¿Están el vestidos? uniforme, tenían el brazalete acá que los identificaba como, sí, como personas del enemigo, en pocas palabras. Uno de ellos me ve, yo estaba muy pequeña, lo que pasa es que en esas veredas se maneja mucho como el tema de que los adultos se meten con los niños. Entonces, él se queda mirándome, en ese tiempo pues yo tenía el cabello muy largo, muy largo. ¿Recuerdas en qué curso estabas, más o menos? Yo no estaba No estudiando, estabas estudiando, no, no estaba estudiando, de hecho no tenía zapatos. pero recuerdo más o menos que es como si estuvieran en un primero de primaria, más o menos. Más o menos como primero de primaria, recuerdo yo, porque estaba muy pequeña, de hecho, habían cosas que yo no podía alcanzar o habían cosas que tenía que mirarlas así, entonces estaba muy pequeñita. Recuerdo que ellos llegaron ahí, uno de ellos me dice algo, no recuerdo qué, solamente sé que yo le digo que no y, o sea, como cuando un niño dice, no, yo no quiero, y él coge y me pellizca, o sea, me pellizca acá el brazo y entonces, o sea, como que sí. Él entra con mi abuela, mis papás en ese momento no están, no sé por qué, no estaban. Y mi abuela le dice, habla con él, en pocas palabras, como que le ofrece un dinero Mm. por mí. Y cuando mi abuela sale, me dice, usted se tiene que ir con él. Y yo llego, o sea, yo me quedo mirándola y yo, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿qué va a ser la vida de nosotros? O qué es la vida de ellos sin mí. Creo que en cierta manera quizás, ojalá no estés diciendo algo erróneo. De pronto mis papás tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo porque ellos no estaban Mm. esa noche. Y me dice mi abuela, usted se tiene que ir con ellos. Yo me dio mucho miedo. Lo primero que yo hago es correr la parte de la casa de mi abuela. Acá estaba la casa y acá había como un molino, como un hueco. Pues yo lo que hago es correr y caigo al molino. O sea, me caigo al molino literal. Pues en medio de tantas heridas que tenía en el cuerpo, yo lo único que hacía era correr, 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 correr. Y yo sentía pasos detrás mío de gente persiguiéndome. Y pues, o sea, los echaban los chaves, diciéndolo así. Escuché el tiroteo, escuché todo. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Recuerdo que en ese momento se me atraviesa una serpiente verde de una mata de limón y me hace así. Y yo me quedo así y yo dije, o sea, yo me acordaba mucho de unas palabras que me dijo mi tía, que mi tía me dijo, hay cosas que usted tiene que aprender a entender y va a tener que vivir más adelante. Si yo no me salve, usted tampoco. Entonces yo como que, bueno, no le pongo cuidado, cosas de borrachos, pero pues me pasó, desafortunadamente me sucedió, yo huyo, ellos me agarran, me llevan, me golpean, me hacen muchas cosas. Me cuelgan de cabeza para abajo y por turnos, como si yo fuera un saco de boxeo. Entonces, yo ya sabía que yo ya me iba a tener que adaptar ahí.
Ahí yo aprendí a muchas cosas, aprendí a cocinar con pocos recursos, aprendí a que tenía que purificar el agua, ellos inventaban cosas con bolsas o con lonas para poder purificar el agua, la hervían. Nosotras las mujeres en esos grupos no teníamos derecho a nada. Yo me la pasaba llorando todo el tiempo. De hecho, pues a causa de eso, yo con el tiempo sentí gran culpa porque mi abuelo supo lo que pasó y ahí es cuando él muere. ¿Muere a raíz de la noticia, de enterarse? Él intenta buscarme y ellos lo, lo mandan a hablar con San Pedro. Lo siento mucho, mi querida Dulce. Pero ¿por qué me dices que tú sientes culpa? Porque si yo hubiera accedido de una u otra manera, no sé, no me hubiera puesto tan rebelde, pues quizás no le hubiera pasado nada a mi abuelo. A raíz de eso, pues yo empecé a crecer, vine a acá a Bogotá y con el tiempo yo cogí las... Pero mi querida Dulce, mira, una de las cosas que más hacemos acá en Vamos para eso que tú lo has visto, es tratar también de liberarse un poquito de las culpas, un poquito de las culpas. Y tal vez una de las primeras formas para poderse liberar de las culpas es realmente si uno tiene que asumirlas, si uno se tiene que hacer responsable de esas culpas, mi querida Dulce. ¿Eras una niña? ¿Una pequeña niña? Una niña que ni siquiera alcanzaba a encontrar las cosas, como si estuvieras en primero de primaria. Y en esos años, tú no te puedes hacer responsable de tu propio reclutamiento de lo que ahí pasó. Y no puedes tú asumir la responsabilidad de unos miserables que cometieron un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, que dentro del derecho es de las cosas más graves que pueden suceder. Y tú no puedes hacerte responsable de los hechos que cometieron en contra tuyo y en contra de tu familia. La responsabilidad al delincuente, al criminal, nunca a la víctima, mi querida Dulce. Y tienes que liberarte un poquito de eso porque imagínate en una vida tan difícil que has vivido y además de asumir la responsabilidad de tus propios actos, ahora tienes que asumir las responsabilidades de las personas que cometieron crímenes contra ti en un reclutamiento, los abusos físicos, los abusos sexuales que ahí viviste, son responsabilidad de ellos. Y más allá que hoy esas personas, quién sabe si hayan pagado por eso o no, al menos en tu conciencia y en tu criterio y en tu memoria, al menos tienes que liberarte de esas conductas que cometieron en contra tuyo y nunca responsabilizarte por esas porque tú eres una víctima. Al igual que lo que pasó con este señor que te abusó siendo menor de 14 años. Y eso es algo muy importante que quiero que te lleves de acá. Por favor, libérate un poquito, al menos de responsabilidades de las que no tienen nada que ver. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo, cuántos años estuviste más o menos reclutada? Como hasta los 10 casi 11 años, porque yo, bueno, mi tía me rescata, en pocas palabras. ¿Cómo fue eso? O sea, yo me fugo. Yo no sé, eso fue en un descuido de ellos, yo me voy. Pues yo siempre he sido como chiquitica en cierta manera. Entonces yo los veo a ellos que hacen una fiesta, no sé por qué. Y ese día me dice uno de ellos, vea, dispare esta. Y me pasa Un fusil. un fusil. No lo podía sostener con mis manos porque era muy pesado. Entonces me dice él, aprenda, aprenda a usarla. Para cuando usted esté más grandecita, usted tiene que hacer lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellas. Y obviamente yo veía mujeres adultas haciendo lo que ellos hacen. Entonces, una de ellas, yo se la agradezco mucho, ella se llamaba Estela. De hecho, tengo una clienta que se llama así, siempre me la recuerda. Ella me dice, yo la voy a ayudar a que usted se vaya. Yo ya tenía, o sea, la verdad tenía muchos piojos, estaba muy sucia, no comía bien, nada. Entonces ella me dice, yo la voy a dejar que se vaya.
que usted no merece vivir lo que está viviendo acá, no le están dando ni comida. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago? Entonces me dijo, no, yo sé que con el que usted está, a él le gusta emborracharse. Yo sé que en cualquier momento él cae dormido y usted se tiene que ir, pero tiene que afrontar de ahí el rastrojo, de ahí los bichos. Usted que le ha tenido miedo a todos los bichos, le toca afrontarlo. Mi querida Dulce, un paréntesis. Cuando tú nos dices o cuando Estela decía con el que usted está, es como si fuera una pareja tuya y eso implicaba como si fueras una persona mayor de edad, todo ese tipo de cosas. Dios mío. Entonces ella te dijo que tenías que asumir eso. Que tenía que asumir irme de ahí para allá, me dijo incluso pasando un río, ahí está el frente enemigo. Tiene que tener cuidado porque si nosotros, si ellos no la agarran el frente enemigo. Entonces yo dije, no, Y el frente enemigo era quién, ese ejército paramilitares. ¿No no sabías? digas, No sabía. no sabía decirle, solamente sé que no pasé por ahí. Ok. Sí me tocó pasar o sea, por un pedazo me picó una alacrán en el cuello. Dios mío, señor. Me picó una alacrán en el cuello y me tocó irme caminando e intentar hacerme así porque me dolía todo eso, sentía que se me dormía el cuerpo. Hubo un momento en el que yo me caí porque no tuve ya más fuerzas de seguir caminando y lo único que hacía era tomar agua sucia. ¿Cómo llegaste donde tu tía? Entonces yo llego donde mi abuela no me recibe bien, lo único que me dice es, ¿usted qué hace acá? Yo a usted la hacía en otras circunstancias. Mi tía me ve, mi tía empieza a llorar y ella llegó y me dijo, vamos y la baño. Lo primero que o sea, me vio de pies a cabeza y me dijo, vamos y la baño. Tenía el cabello muy despelucado, lo tenía muy largo. Y mi tía cuánto no luchó para poderme quitar la piojera que tenía y desenredarme el cabello. De ahí mi tía pues me devuelve para Bogotá, busca a mis papás, Tus papás ya se habían ido a Bogotá. ya se habían ido. Yo llego, pues la verdad por parte como de mi mamá, nunca sentí como el cariño como tal. A ella le dio como igual verme o no verme. Entonces yo llego y ella como que le dio como lo mismo. Mi papá sí se sintió un poco consternado. Dijo, su abuela me dijo otra versión, me dijo que usted se había perdido. Nosotros duramos buscándola mucho tiempo. Yo duré buscándola, no la encontré. Y yo llegué y le dije, ay, papá, si usted supiera. Entonces hoy en día que tengo como uso de razón, yo me llevo que mi abuela me vendió. Entonces yo llegué y le dije a mi abuelo, a mi papá, disculpa, a mi papá le digo yo, pa, no pasa nada, ya pues lo que fue. De ahí mi papá me ponía a estudiar, pero entonces yo venía como con las heridas ahí adentro. Claro. Yo no pude afrontar eso. Siempre en el colegio era muy buena estudiante, pero en cierta manera como que no me gustaba que los niños se me juntaran. Tenía mucho miedo a los adultos, en especialmente a los hombres. No me gustaba estar con mis papás, o sea, con mis papás no me gustaba estar muy sola. Yo siempre me la pasaba en mi cuarto sola. Y una vez mi mamá me vio llorando por mi abuelo y me dijo, ¿usted qué hace llorando por su abuelo? Porque yo todavía lo seguía llorando. Porque la persona que me llevó, o sea, la persona que me reclutó, me dijo, ¿usted sí sabe qué le pasó a su abuelo? Y yo llegué y le dije, no sé. Me dijo, ya sabe que su abuelito se va a hablar con San Pedro. Y se reía. Lo siento mucho, mi querida Dulce. Nos contaste esta parte inicial del escenario trágico de tu reclutamiento cuando vuelves acá a Bogotá, lo que pasa a raíz de tus 12 años cuando conoces a esta persona que es el padre de tus hijos. Me contaste también que hubo un momento en el que simplemente dejas de estar con él, te separas de él, cuando tienes tú tu primer hijo, llegas al trabajo nocturno. Esa decisión, ¿cómo la pensaste y cómo se desarrolló? Pues es que la verdad o sea, yo me separo de él, yo me voy a vivir con mi papá.
Ya ahí yo me entero que estoy embarazada de mi segundo bebé, de mi hijo, ¿Cuántos años tenías? 16. Perdón, 17. Ujú. Tenía 17. La niña le lleva 2 años al niño. Y yo me entero que estoy en embarazo. Pasé mi embarazo con muchas carencias. De hecho, tuve una preeclampsia, una desnutrición en cierta manera porque no me alimentaba bien. Mi papá me ayudaba bastante porque mi papá, no lo voy a negar, mi papá siempre me ha querido por encima pues de sus cosas. Siempre me abría las puertas de su corazón, de su casa, siempre me apoyó de cierta manera, más que pues en pocas palabras. Él siempre se lleva que independientemente de lo que yo pasé, yo nunca pues tomé la decisión de coger las drogas, sino hasta después de cierto tiempo que fue ejerciendo esto. Entonces yo vivo allá, estaba pagando 15.000 pesos de pieza, ¿Dónde vivías? ¿En donde tu papá? ¿Dónde tu papá? en la L. En la L. ¿Cómo llegaste a la L? Llego yo a buscar a mi papá vivía allá. Para los que no saben, la L era un sector acá en Bogotá. ¿Dónde quedaba más o menos? En Los Mártires, en el En Los Voto Mártires. Nacional. Mártires, en la localidad de Los Mártires, acá en Bogotá, Colombia. Y era una zona deprimida en particular, donde prácticamente era un centro de microtráfico, de otro tipo de actividades ilegales, desde explotación infantil, desde microtráfico. ¿Qué tipo de delitos o de cosas viste tú allá? Muchas cosas. Más que todo, allá se manejaba mucho la ley del silencio. O sea, lo que usted sabía, si usted vio algo, si usted escuchó algo, usted no ha visto nada, usted relájese, nada. O sea, había muchas cosas, muchos vejámenes, incluso uno veía muchas niñas pequeñitas entrando a ese lugar. Y muchas veces ellas se internaban allá y usted podía ver hoy una niña bien vestida y a los 3 días usted la veía en otras circunstancias. Entonces se veían muchas cosas, más que todo, digamos, como el hostigue de muchas personas, tanto con los vendedores como con las personas como uno. Bueno, esas cosas se veían allá, se veía mucho el consumo. No hablo mal de estas personas porque la verdad, mi hija a los 2 años, yo llego a vivir con mi papá, yo estaba en embarazo. En los pagadiarios que nos dijiste. En un pagadiario intentan acceder a mi hija con 2 años. Y pues ese día yo estaba ocupada en la cocina, estaba cocinando. La niña hubo un momento que se me sale de la pieza y ella tenía la costumbre de jugar con unas niñitas que eran hijas de una muy buena amiga mía. Y ella pues fue gran apoyo. De hecho, ella decía, no, cuando nazca el niño yo le doy la primera muda de ropa porque pues yo sé que usted en este momento no tiene los medios ni siquiera para comprarle algo de ropa al niño. Entonces la niña se me sale, yo veo que no la encuentro, salgo a buscarla. Yo la empiezo a buscar por todo lado. Entonces ella reconoce un chiflido mío muy particular, siempre lo ha reconocido. Entonces yo empiezo a chiflar, ella empieza a gritar y yo la encuentro, o sea, yo eso de que la oigo, voy así sigilosamente escuchando cuarto por cuarto, cuando escucho un cuarto en especial y había un señor con ella. La tenía encima de una mesa y ella solamente se le movían los piecitos así. Yo me vuelvo para la pieza de mi papá. Mi papá, pues, él mantenía pues con su machete ahí. Yo lo saco y dije, no, es que mi hija, dije, si yo lo vi, ella no tiene por qué pasarle. Entré como en un momento que mi mente se descontroló totalmente. No pensé ni en lo que tenía, ni vientre, ni nada, nada, nada. Solo yo salí, le dije, entrégueme a mi hija o lo pinco acá. Le empecé a pegar a la puerta, él abre, la niña sale corriendo, me abraza. Todos los habitantes de ese pagadiario pues se quedan consternados porque pues mi niña, ella es bonita de ojos verdes, ella es muy bonita, ha sido muy bonita desde muy pequeña. Entonces ella me ve, todos quedan consternados. Entonces, unas personas que trabajaban para, o sea, en pocas palabras eran sayas de la L. Para los que no conocen el contexto, los Saiyajines en la L, en el Bronx, ¿no?
pues eran las personas que impartían el orden, las reglas, el comportamiento, y eran prácticamente la ley y el orden en estos lugares, ¿no? Entonces ellos llegan, llega un señor muy grande, ¿no? O sea, él me saludaba normal. De hecho, yo llegaba a entrar a la deli a comprar comida, porque muchas veces pues tenía discusiones con mi papá y me sacaba de la casa. Entonces iba a veces a comprar algo de comer y entraba allí a comprar algo de comer y a veces ellos me regalaban comida o me daban algo de dinero para que comprara algo de comer o cosas así. Entonces él llega, o sea, los llaman, X persona los manda a llamar por lo que estaba sucediendo. Enfurecidamente entran. Yo, la verdad, pues no había visto tantos señores pues, de esta clase allá adentro. Entonces ellos entran, lo primero que hacen, lo primero que me dice, uno me coge y me sale, me saca a un lado y me dice, ya tiene la niña, relájese, cálmese, que esto lo arreglamos nosotros. Otro muchacho grande, que era el que a veces me daba así la comida y me daba dinero, o me saludaba así, pues lejanamente, pero bien. Entonces él entra y él le dice al man, tiene 24 horas para que se vaya. Es más, esta noche lo quiero ver que se vaya. Si no se va esta noche, o lo jodemos nosotros o lo pica esa muchacha. Entonces yo como que quedo así. Y eso de que ellos lo sacan de una manera arbitraria en pocas palabras y se lo llevan. Mm. Y allá afuera lo cogen, lo empiezan a golpear, le empiezan a... Sí. Yo lo único que pensé fue en coger mi niña, llevármela para el cuarto, mirar que estuviera bien. Lo único que hice fue, pues, mirar Partes. sus partes, todo, que ella estuviera bien. Ella de una vez, pues, muy asustada, solamente lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Mm. Mi papá, en ese momento, pues, él sube porque él estaba trabajando, me dice que qué era lo que había pasado. Todos le cuentan, pues, lo que pasó. Mucha gente llegó y dijo, es que estos no son sitios para uno tener niños. Entonces yo llegué y dije, pues de todas maneras, se supone que esto acá es una casa familiar, porque ahí vivían también aparte de mí con mis niños, bueno, con mi niña, porque pues estaba esperando a mi bebé, habían otras familias, habían otros niños. Y incluso pues como yo le decía a mi papá, le decía es que aquí incluso la niña estaba jugando pues con las amiguitas y de un momento a otro ella se perdió. Entonces yo de ahí para adelante, pues yo dije, tengo que buscar la manera como de irme de acá, porque acá no puedo seguir. Tengo que esperar a que mi embarazo culmine. Ujú. Pues entraron algunas complicaciones por lo mismo, por toda Sí, la lo que presión nos que estaba contaste. viviendo. Entonces yo entro como en esa vaina y entro en una depresión muy terrible porque pues a veces, no, o sea, digamos, iba y trabajaba vendiendo dulces en Transmilenio y no conseguía el dinero para comer. ¿Cuánto necesitabas conseguir? Muchas veces necesitaba conseguir, digamos, los 15.000 de la pieza. 15.000 de la pieza. Los 15.000 de la Y pieza todo lo que consiguieras adicional era comida. era comida y, digamos, los pañales de la niña, porque ella todavía usaba pañal. Entonces eran los pañales de ella y, digamos, las coladas, en cierta manera, pues la leche de ella y todo, pues eran dinero. ¿Eso en qué año fue, mi querida Dulce? Como en el 2016. Tengo a mi niño, yo espero unos meses. Pues afortunadamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, aparece el papá de mis hijos a rescatarnos, porque él empezó a enterarse de todos estos vejámenes, de todas estas cosas. Vuelve conmigo en cierta manera. Él vuelve ahí, nos empieza a ayudar, pero ya no había nada que hacer porque yo ya estaba a punto de dar a luz. Yo doy a luz a mi hijo. Nosotros con él entramos como en un pleito, en pocas palabras, y yo dejo de verlo, le digo que no quiero verlo más, no quiero verlo cerca de mí, porque pues yo siempre me he llevado como cierto resentimiento hacia él por todo. Pero con toda la razón. Y nunca llegué a quererlo, siempre me producía fastidio, molestia, nunca tuvimos una relación como tal. Entonces, llegué y le dije, no, no quiero verlo. El día que yo tengo a mi niño, pues él va.
está muy pendiente de que el niño nazca y todo eso. Pues él me colabora con conseguir un apartamento en otro lugar, porque yo le había contado lo que había pasado con mi hija, lo que yo viví mientras él no estaba. Entonces yo le dije, yo no puedo seguir viviendo así. Yo espero recuperarme de la dieta posparto. Espero los primeros 6 meses hasta el año de cuidar mi hijo. Pero entonces a lo que nace mi hijo nace con una complicación. Él nace como, les decían a él que tenía bronquiolitis, pero todo terminó en una cardiopatía y en un defecto en un pulmón. Duró 15 días en el hospital, por no decir que prácticamente un mes, porque salía del hospital y a los Claro. días volvía otra vez. Ya no tenía para medicamentos, no tenía para el transporte, no tenía para pañales, no tenía nada. Ya no producía ni siquiera la leche para dársela. Entonces, ahí fue donde entró la decisión de yo entrar a trabajar de manera nocturna. Mm. Se me dañó el corazón literalmente. Dije, bueno, ya he pasado por tanto, creo que, como dicen por ahí, una raya más para el tigre no es como por echarlo de menos, ya lo que fue, fue. Entonces yo me voy para un sitio muy concurrido que se llama el Santa Fe, en el centro de Bogotá, calle 22. Me voy esa noche. Una persona pasa y me dice, me ve llorando. Y yo estaba pues en una esquina literal parada con mucho miedo porque pues no tenía pensado hacer eso. Sentí el miedo, sentí el temor, sentí muchas cosas, volví a reír muchas cosas que yo viví estando en el reclutamiento. Entonces yo dije, tengo mucho miedo, me pueden hacer algo, no sé. Entonces yo le voy y le digo a esta persona, le digo, yo cobro tanto. Y me dice esta persona, no, no necesito que me des nada, sé que no eres de acá, tómate regalo, ese día me regaló 100.000. Yo me voy pues para donde mi hijo lo había dejado en el hospital. Los doctores y enfermeras del hospital entendían pues mi situación. Entonces, digamos, habían enfermeras que me ayudaban a cuidarlo mientras yo podía salir a trabajar, pero no me daban mucho tiempo. Digamos, yo tenía que cuidarlo todos los días, todo consecutivamente, y prácticamente yo vivía ya en el hospital. Entonces, en la noche me cambiaba un momento, aprovechaba mientras el niño dormía y salía a rebuscarme. Salía a buscar maneras de conseguir el dinero para poder comprar las cosas de él. Mm. Y ahí me empecé a, ¿cómo decirlo así? Se me empezó a dañar mucho el corazón, porque no es por desagradecerlo, creo que no estoy aquí ni para que me juzguen, ni yo para juzgar. Creo que aquí hay muchas chicas que, igual que yo, también han optado por esto a última hora. Usted al ver sus hijos aguantando hambre o ver a sus hijos en situaciones muy duras, toca hacer algo. No nos podemos quedar esperando que nos caiga todo el cielo. De hecho, yo salía y trabajaba con dulces en los Transmilenios, en los semáforos. Hubo ocasiones donde yo me llevé mis niños, pero nunca me gustó porque yo decía, yo no puedo usar mis niños para la mendicidad. No me gusta ser de las personas que voy con mis niños, o sea, mi niño en un coche, mi niña ahí, y que todo el mundo me vea como con lástima de tómele regalo porque tiene los niños. Incluso en una ocasión de esas, una persona de nacionalidad japonesa me ofreció dinero por mi hijo. Entonces, no quise. Por eso también, en cierta manera, mi papá me ayudó a cuidar de mis niños para que yo pudiera trabajar de manera nocturna seguido. Ya podía O ir sea, ¿tu en la papá noche. lo conocía? ¿Sabía que Sabía ellos? que yo lo ejercía, para él fue muy duro, pero yo le dije, papá, o sea, tú en este momento no tienes los recursos porque tú reciclas y yo tampoco llegar a exigirte que me ayudes como tal, no, porque pues tú no tienes la culpa pues de mis cosas. Entonces él llegó y me dijo, listo, no la voy a criticar, pero si me lo vivía diciendo todos los días, yo daría lo que fuera porque usted se saliera de esa vida, yo daría lo que fuera porque no sé qué, yo daría lo que fuera, no quiero verla así. Habían ocasiones donde yo, digamos, tomaba bastante, o sea, llegaba muy tomada a mi casa. Mi papá lo único que hacía era ayudarme a atender los niños. Los niños mantenían muy ajenos a lo que yo vivía.
Habían ocasiones donde habían clientes que exigían que uno consumiera, entonces entraba en ciertos estados de drogadicción a la casa. Entonces había momentos en los que yo decía, no, yo no quiero llegar hacia la casa, pagaba un hotel y me quedaba hasta que se me pasaban los efectos y hablaba con mi papá y le decía, papá, ya puedo llegar, ya me siento mejor. Me bañaba, me arreglaba y llegaba normal Querida a Dulce, tratar. ¿a qué horas llegabas a la zona de tolerancia y a qué horas salías, más o menos? Digamos, yo llegaba a veces, llegaba a las 4 de la tarde, me iba a las 5 de la mañana, siempre y cuando no me gustaban el tema como de amanecer con los clientes. O sea, muy pocas veces. Me gustaba más como el tema me gustaba trabajar mucho bailando por dance, me gustaba mucho el tema de ser fichera. O sea, para la gente que no lo conoce, ser una fichera es como cuando a ti te pagan por consumir trago con el cliente, o sea, digamos, tú te tomabas, por decir, media aguardiente, te pagaban 10.000, por un litro te pagaban 20.000, entonces, pues, digamos, eso era una ayuda. Y los turnos que uno hacía con ellos Mm. de vez en cuando, entonces, digamos, en cierta manera también se me dañaba el corazón y muchas veces hasta los robaba. ¿Cuánto tiempo estuviste en el trabajo nocturno? Yo estuve como hasta que mi hijo cumplió como unos 4 años, o sea, aproximadamente me retiré como hace como unos 4 años, 5 años más o menos. Y desde ese momento, ¿qué pasa con tu vida? Pues actualmente di con una buena persona, tengo pues mi pareja con la que yo ahorita estoy viviendo también otra situación súper difícil, pero pues no ha sido como algo que nos detenga. Fue una persona muy bonita porque yo lo conocí en ese mundo. Ok. De hecho, yo lo conocí a él siendo un cliente mío. Entonces, él empezó a conocer pues mi necesidad. Lo último llegaba y me decía, no, pase, le doy dinero y vaya, busque a sus hijos. Usted no necesita irse a trabajar. Yo miro cómo le hago. De hecho, en esa época él vivía mucho en pocas palabras, del robo, de muchas cosas que él ejercía. Y él decía, vea, yo hice esto, me gané esto, lléveselo a los niños y no trabajé hoy, sus niños la necesitan. Pero desafortunadamente pasaron muchas cosas porque fui a dar como algo, como de trata de blancas en una finca, en cierta manera. Me perdí de mis hijos como 6 meses. En esos 6 meses también pasaron muchas cosas, porque pues me llevaba una supuesta amiga. Allá no nos dejaban hablar con la familia, no nos dejaban viajar a la ciudad a buscarlos. Como en cierta manera, como yo en la terquedad, como de decir, no, yo quiero seguir trabajando. Yo sé que, bueno, yo en ese tiempo ganaba muy bien porque pues obviamente hoy en día, desafortunadamente todavía existe eso de que los hombres mayores se enamoran de las jóvenes. Entonces, digamos, yo en ese tiempo ganaba muy bien. Entonces decía, no, no puedo dejarlo atrás, tengo que seguir trabajando para poder seguir sosteniendo la casa y la familia. Entonces yo me voy, me pierdo un tiempo, me pierdo por 6 meses. Cuando yo vuelvo a los 6 meses, mi papi pues todavía tenía mis niños, mi papá estaba súper preocupado, me dijo que qué había pasado conmigo. Literalmente pues yo llego a buscar a esta persona con la que actualmente estoy, llegué en los huesitos. Llegué en los huesitos, llegué con muchas heridas porque incluso vuelvo, o sea, me vuelven a entregar a mí ante un grupo, en pocas palabras, como si la guerrilla lo persiguiera a uno. Porque, o sea, aparte de lo que pasó de pequeña, que voy a dar con la guerrilla, ahora venía a dar con los paramilitares. O sea, fuiste explotada durante 6 meses en una finca. Fue una explotación sexual. Y te llevaron allá con una promesa remuneratoria. Con una promesa. Y las primeras veces fueron chéveres porque primero empezó, o sea, de viernes a domingo. Después que tenía que uno que quedarse una semana. Después que no, que 2 semanas. Después que un mes. Lo dejaban a uno venir a la ciudad con la condición de que tenía que volver a los 2 días. Entonces uno llegaba a la ciudad, veía a la familia tal, dejaba algo de dinero y se devolvía. Ya lo último no nos dejaban salir al pueblo a comprar nada, nos vivían poniendo multas. ¿Eso dónde fue? Pues en el momento no puedo decir el pueblo Ok, sí, por temas de seguridad, por sí. temas de seguridad,
Actualmente creo que esta persona todavía lo sigue ejerciendo en otro país. Entonces yo llego ahí, me dice esta persona, no pueden salir por cualquier cosa, era una multa de 50.000 a 100 lucas, así, o sea, le ponían a uno multas por cualquier cosa. Las chicas vivían situaciones muy, o sea, muy duras en cierta manera. Lo más triste y decepcionante de todo es que todas lo normalizaban. O sea, la mayoría lo normalizaba y alababan mucho a esta persona. Es que es porque es fulana de tal y que porque es fulano de tal, entonces lo normalizaban. Pero hoy en día que yo entré como en trabajo psicológico de cierta manera, hoy en día que yo ya veo las cosas desde otro punto de vista, hoy en día que yo pude arreglar muchas cosas, no voy a decir que todas, porque obviamente, o sea, nosotros venimos de guerrearla después de que yo me retiré de este mundo, de estas cosas. Me retiré también de la drogadicción, porque obviamente yo descubrí que cuando yo caía a las drogas fue por los escenarios en los que yo estaba, en los que a mí en pocas palabras, se me daba por consumir, para poder solventar o poder como tolerar lo que estaba viviendo. Entonces yo lo hacía como por eso, ya después de que no vivía como una situación como de trabajar bajo presión, entonces yo ya dejé de consumir, dejé de hacer muchas cosas. Ya hoy en día como que, bueno, nos ha tocado un poco más guerreado. De todas maneras, pues empecé a transmitir en redes sociales lo que yo vivía. Hubo ¿Habías contado estas historias en tus redes? muy poquitas veces porque digamos, a veces la gente como que venía como de que, ay, es que porque usted fue de cierto lado, entonces uno no tiene derecho a volver a realizar la vida, uno no puede, Antes esos son los mejores ejemplos de cómo uno o sea, puede mis iniciarse. hijos saben, Ok. mi niña actualmente sabe, mi hijo también, y ellos hoy en día dicen mi mamá, más que todo mi hija, dice mi mamá para haber vivido una vida tan fuerte, es una gran mamá. Como todo, uno como mamá tiene esos momentos en los que uno cantaletea y todas esas cosas, pero mi hija me ve y dice, mi mamá es un gran ejemplo, no quisiera vivir lo que vio mi mamá. Creo que ya en cierta manera como que ella teme mucho a eso, por eso es que ella como que mantiene muy en la casa, como muy esto. De cierta manera también hemos reparado muchas cosas entre ella y yo, porque la verdad yo estaba en este mundo, hizo que yo dejara a mis hijos de un lado, Mm. los dejé en pocas palabras como, o sea, suena feo, pero en ciertas palabras como diciéndolo así como botados y yo me sentía muy mal por eso, porque pues yo toda la vida los he criado, Mm. toda la vida he estado con ellos, he pasado por muchas cosas con ellos, se los dejé un tiempo a mi papá, pasaron muchas cosas con la pareja de mi papá, se los dejé al papá de ellos, se llenó de atribuciones de decir, es que yo los crié cuando realmente pues se supone que es algo que él tenía que hacer, ¿sí? Porque pues obviamente son sus hijos y era una persona que pensaba que el darle a sus hijos era como hacerme un favor a mí y pues cuando realmente no Una lo obligación legal. es una obligación. Si en este momento, digamos, cualquier papá ve que la mamá no tiene las posibilidades de tener a sus hijos bien, pues yo ejerzo el tema de acoger. Y desde el inicio, o por el hecho de ser el padre, tiene unas obligaciones económicas, de alimentos, de respaldo, de compañía, obligaciones afectivas también, y eso es muy importante que quede claro. Mi querida Dulce, entonces tú nos contaste pues que sales de esta vida, que además te había llevado no solamente a alejarte un poco de tus hijos, sino que te llevó a vivir situaciones complejas como la que nos contaste de esta finca y demás. Y nos contaste que más o menos hace unos 4 años estoy bien, dejaste esto, encontraste una pareja, estás estable, estás con tus hijos. ¿Qué fue este último escenario que me comentaste que te pasó, que nos mencionaste ahorita últimamente que te está sucediendo? Bueno, pues la verdad, esto lo quiero dejar muy enfatizado, como muy ahí, porque la verdad, o sea, me parece muy duro que yo venga de una época muy violenta, muy dura para mí. ¿Tú cuántos años tienes? Actualmente yo tengo 25 años. Es muy duro porque nosotros con él nos organizamos. Él me dice, vamos a vivir juntos, yo tengo una casa en tal parte, allá nos podemos establecer los dos y podemos realizar una vida juntos, junto con los niños. Yo me voy a ir con mis niños allá, estábamos súper bien, súper chévere, pero empiezan una oleada de cosas con él.
él empieza a llegarme golpeado, empieza a llegarme a decirme, corazón, él me dice mucho el negra, me dice, negra, me pasa esto, me están amenazando, me están diciendo que me vaya de mi casa. De hecho, la hermana de él fue la que le ayudó a conseguirla porque pues él también es de escasos recursos, él también es otro guerrero, igual que mi papá, igual que uno. Entonces ella le ayuda a conseguirla, ellos van, pagan, él se establece. Entonces resulta y sucede que él me dice a mí, no, negra, me están amenazando. Y bueno, pasó así. Él va y habla con ellos la primera vez, ellos normal, siguen su vida, algunos los capturan, bueno, su rumbo de vida cogió vainas distintas. Después de eso, ellos cogen y, o sea, quedan unos afuera y empezaron después a golpearlo, a golpearlo, a Cuando golpearlo. tú te refieres a esos unos, ¿quiénes son? Pues digamos que es un Ellos son, grupo, ellos son una banda como de microtráfico, ajá, que opera en el barrio que que tú dices. operan en el barrio, son personas que son acostumbradas como a hostigar a las personas, robaban, les quitaban lo poco que tenían, robaban las tiendas, robaban incluso hasta los de los domicilios, o sea, algo muy duro. Entonces resulta y sucede que pues el barrio ya tenía conocimiento de esto. De hecho, en ese barrio salió una noticia muy, que incluso salió en que hubo, donde pues por partes encuentran a una persona en el monte Mm, por quitarle una casa. mm. No sé si ustedes tengan conocimiento de esto. Entonces sale esta noticia, nadie dijo nada. Yo pensé que, bueno, las autoridades al tener conocimiento de estos casos, de estas cosas que estaban sucediendo, pues iban a ayudar o por lo menos iban a buscar la manera de que cada quien pues legalice sus cosas, porque la mayoría de gente que ha comprado estos predios han sido gente pues de escasos Mm. recursos que lo único que buscan es tener algo propio, pues la mayoría pues de personas, digamos, propietarias, quizás tal vez fueron personas que también fueron sacadas de la misma manera, o sea, como que fueron personas que también sacaron de allá, que simplemente como que cogieron y se va porque somos nosotros y llegan un combo como de, digámoslo así, 9 personas y te amedrentan y pues tú qué tienes que hacer, irte. ¿Son predios que sean regulares o son predios irregulares? ¿Tienen servicios regulares o irregulares? Irregulares. Irregulares. Digamos que no han sido formalizados por el distrito en su... No han sido formalizados. Creo que ha sido uno de los barrios más olvidados y lo más chistoso del asunto, lo más que es un barrio que se distingue bastante porque queda en una zona central. Entonces, como que sí, y ha salido varias veces en las noticias por este problema. Entonces, él empieza a llegarme golpeado, empieza a decirme ciertas cosas. De hecho, el hijo de él, de mi pareja, actualmente él está preso porque él fue obligado a robar. Ujú, Si él no lo hacía, tenía problemas con estas personas. ujú. Y él actualmente, o sea, es un muchacho que no le hace como tal mal a nadie, porque pues obviamente sí, como todo el mundo tiene sus defectos, ciegamente ellos empiezan como a parchar, diciéndolo así, con estas personas, él empieza a andar con ellos, como, o sea, inocentemente, pero él no sabía que ellos eran como de este tipo de gente, entonces ellos lo obligan a hacer lo que tiene que hacer, él cae preso, entonces queda mi pareja solo en cierta manera, y eso era lo que ellos querían hacer que el hijo cayera preso para que él quedara solo, para ahí sí él jugarse en las manos con él. Y pues como éramos yo, él y los 2 niños, hubo un momento de la vida pues que nosotros tuvimos una discusión por cosas de pareja, yo me voy, me separo de él, entonces yo me voy a vivir con mi papá. Después de vivir con mi papá, yo me voy a vivir sola, pero yo seguía teniendo comunicación con él porque pues seguíamos juntos. Yo iba y me quedaba allá hasta que un día, eso fue hace poco, él me llama a las 2 de la mañana. Me dice, amor, me quitaron la casa. Me están diciendo que me vaya. Entonces yo le dije, oye, pero yo tengo cosas allá. Prácticamente nosotros vivimos allá, ¿Quién se la quitó? hechos, La banda que opera en el que barrio. opera en el barrio.
No, le dijeron a él, se tiene que ir por cosas de Dios. Yo no estaba en la casa, pues como vuelvo y lo retiro, tuvimos una discusión, yo me fui unos días a mi papá y bueno, pero entonces yo sí vivía ahí, de hecho tenía ahí mis cosas, dejé un dinero, Ujú. porque yo tenía ahorrado ese dinero, porque ese dinero lo teníamos que pagar, yo lo tenía que pagar, se llevaron ese dinero, nos dejaron sin televisor, sin lavadora, sin, sin prácticamente nada. Solamente sacamos un armario, una cama, mi ropa, la ropa de él, la ropa de los niños, los documentos de mis niños y nosotros nos vamos. Ellos empiezan a decir que allá no puede ir nadie, que el que vaya no sé qué, que sí sé más. Que ni sé si más son amenazas de muerte. De hecho, ellos dicen que en cualquier momento que llegan, de hecho, tengo incluso retratos, tengo fotos de estas personas, tengo incluso una demanda que yo interpuse por fiscalía. Creo que en este momento yo saco como a relucir esto porque yo temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos y temo por la vida de la familia de él, de la mía. O sea, aquí estamos todos, tanto él como su familia, tanto yo como la mía, porque son personas que lo único que quieren es utilizar estos predios para poner ciertas cosas. De hecho, tengo videos en mi celular del día que nosotros entramos a la vivienda, encontramos ciertas cosas que no eran de nosotros, entramos con la autoridad, le dimos a conocer a la autoridad del barrio lo que estaba pasando. Ellos dijeron, vamos a estar pasando por aquí. Autoridad del barrio es policía. La policía les dijimos a ellos que nos acompañaran, que necesitábamos acompañamiento para poder sacar nuestras cosas, pero cuando llegamos encontramos todo esculcado, no encontramos el dinero, no encontramos mi dinero que yo lo tenía que pagar, no encontramos el televisor, no encontramos una lavadora, entonces todo lo vendieron, todo lo sacaron, solamente encontramos uno que otro mueble, pero ya todo estaba dañado, ya todo estaba vuelto nada. Estas personas, de hecho, sube uno de ellos con una chica y empiezan a mirarnos y a decir, estos son. Y como que a dejarnos entre la mira a ambos. Sí, como para que quedaran intimidados. Y entonces, yo la verdad, sinceramente, yo miedo no tengo. Yo miedo no tengo, lo único que a mí me daría como cosa es que ellos llegaran al puesto de trabajo donde él se ubica, porque todo el mundo sabe que mi pareja trabaja en el centro Mm. de Bogotá. Ya a veces, pues muy rara vez voy allá porque me prohibió totalmente ir allá. Me ha tocado muchas veces pegarme el viaje desde donde vivo, muy pocas veces tratar pues de coger transportes confiables. Parte de la Claro. gente que me apoya en redes sociales pues me ha ofrecido la vaina como de transportarme de manera más segura. Me tocó también en cierta manera pues mis niños actualmente ahorita están con el papá Ujú. porque yo hablé con el papá, yo le dije, mis niños están en una situación de peligro, no los puedo tener en el momento. Me dijo, no importa, mientras terminan ahorita el ciclo escolar, mientras usted se gradúa, mientras ustedes se organizan, no se preocupe, yo le voy a ayudar, le voy a colaborar con el tema de los niños. Pero en sí él también se preocupa porque él dice, usted es la mamá de mis hijos, usted es la que siempre ha estado con mis hijos, yo no quiero que le pase nada. Yo le digo, no es, o sea, no es en en parte como nuestra culpa, porque nosotros no tenemos la culpa de tratar de buscar la manera de vivir estables, de tener las cosas. Entonces ellos como que intentan como amedrentarnos a nosotros con una serie de amenazas, con incluso le han hecho a él los tiros Ujú. a mi pareja. Nosotros en este momento hemos tenido que hacer todo de otra manera, teniendo que trabajar desde mi casa, hablar muy poco de dónde me ubico con mis clientes. Claro. Y pues la verdad esto ha sido muy duro, porque pues nos sentimos, si a mí no me, no, o sea, si yo tengo una carta de desplazados que demuestra que soy desplazada, Desde joven, desde, desde, desde niña. desde niña la tengo. Y este es el día que yo del Estado no he recibido absolutamente nada.
ni protección, ni apoyo, ni ayuda humanitaria, porque yo la he venido guerreando toda la vida, he venido guerreando la pobreza, he venido saliendo adelante, he tratado de salir adelante bajo mis propias capacidades. Ni justicia tampoco, Claro, de ninguno de todos de los ningún, múltiples o delitos sea, de los que creo sirven. que ha hecho más gente desconocida porque no, algo que cabe resaltar es que mucha gente en mis redes sociales muchas veces nos han apoyado que con donaciones, que mire Dulce yo le voy a enviar para un mercado, que vea Dulce yo le voy a enviar para un mes de arriendo, que vea Dulce yo le voy a dar esta ropa para que la venda, que vea Dulce yo le voy a apoyar con esto y con lo otro. Pero, o sea, nosotros estamos tranquilos en un momento, pero en otro momento, si no nos dicen cosas por redes sociales, nos dicen cosas a los números telefónicos que muchas veces nosotros ponemos porque nosotros tenemos una tienda virtual y a veces llegan como las cosas de ellos, como de que donde los veamos, no sé qué, es que nosotros ya sabemos que no sé qué, incluso pues la hermana de él me dijo, Dulce, usted es el punto débil de él y él es el punto débil suyo. Ustedes no pueden estar el uno por acá ni el otro por allá, tienen que estar muy unidos, porque esto no es fácil para ninguno de Se te los dos. volvieron a desplazar nuevamente. Me volvieron a desplazar en cierta Un manera, desplazamiento urbano. un desplazamiento urbano, que eso es lo que me sorprende. Es la casa para, ¿sabes para qué la querían? ¿Para qué finalidad? Para Ejer- montar, en pocas palabras, una olla. Unas preguntitas antes de terminar. ¿Tu esposo es dueño legalmente? ¿Tiene papeles de esa casa? No es dueño legalmente, Ok. pero él sí tiene testigos, tanto como la familia, como digamos, en el momento que le entregó el dinero. Ujú. O sea, tiene esas cosas y las tiene. ¿Cuántos llevaban él allá? Él ya llevaba ya 10 años, más de 10 años. La persona que figura en esa casa nos llamó, nos dijo, yo vivo en el extranjero, no puedo estar allá, yo quiero cederles a ustedes las escrituras de la casa. Pero él pagó por eso. ¿O solo? No, la persona simplemente nos localizó. Ok. No sé si fue por redes sociales o no sé qué sería, y ella nos localizó, entonces ella me llamó. Y ella me dijo, mire, yo necesito que nos veamos para poder formalizar el tema de escrituración de la casa, para que ustedes vivan, para que ustedes esto. Yo conozco esa casa porque ella veía pues las transmisiones de adentro, desde la casa. Entonces ella la conoce desde adentro. Entonces ella nos llama, nos dice a nosotros, oye, yo soy la persona que vivía ahí. Lo que pasa es que yo no vivo ahí hace mucho tiempo porque yo pues actualmente estoy en otro país. Entonces yo quiero pues cederles ya las escrituras para que ustedes vivan tranquilos y ya, de paso yo también estar tranquila porque pues a mí me llegan notificaciones de muchas cosas. Ok. Entonces pues es eso. La verdad yo perdí el celular, perdimos contacto con ella y no hemos vuelto a saber ni de ella ni de su familia porque pues de hecho aparte de que nos llamaba ella, nos llamaba el hijo, entonces pues Bueno, queríamos pero por ahí se arreglar puede esa. llegar. Pero y se puede arreglar. Digamos que lo primero que tengo que decirte, pues es gracias por querer estar acá, por contar esta historia acá. Obviamente, empecemos por partes. Sería bueno que pudieras conseguirte un correíto, ya que manejas todo este tema digital, y que te pudieras presentar a la unidad de víctimas. La unidad de víctimas en Colombia sobre el papel. Yo entiendo que obviamente puedes estar muy frustrada con toda la inoperancia que ha tenido la justicia en muchísimos de tus escenarios, mi querida Dulce. Pero pues hay cuestiones que podrías tratar de aplicarse, que son las reparaciones de víctimas que ha ofrecido desde hace mucho tiempo el Estado colombiano por tener esa condición. Tengo yo entendido, aunque no soy experto en esto, que puedes dirigirte a la unidad de víctimas, donde no solamente te tienen que entregar información sobre las posibilidades de reparaciones que tú tienes, sino sobre las existencias que puedes tener como víctima. El hecho de que tú hayas sido desplazada, pero y no solamente eso, todo este escenario de reclutamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, que dentro del derecho internacional es tal vez lo más grave que puede suceder, y que, como tú dices, uno en Colombia, en medio de tanta miseria, tanta barbarie, ha normalizado tantas cosas, pues hay una serie de ayudas que te pueden ayudar, desde así sea un subsidio, así sea un reconocimiento,
o una reparación sobre eso. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer en estos próximos días es dirigirte allá para que te entreguen toda esa información y juiciosa lo vas a empezar a organizar. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, eso sobre el primer lado. Sobre el tema de las titulaciones de la casa. Y ya vamos a hablar pues naturalmente de qué podrían hacer y entiendo que pues que es difícil tratar de confiar en la autoridad y en lo que puedan hacer, pero al menos es importante que la información la legal la tengas para saber a dónde qué puertas puedes tocar. Normalmente en Colombia tú te puedes hacer dueño de esa casa, ¿cierto? Comprándola, ¿no? Usted me ofrece que son tantos millones, yo le pago esos millones, se hace una escritura, una promesa de compraventa, se hace una notaría, se hace una escritura y se va a una oficina de registro de instrumentos públicos para registrar esa compraventa y tú y tu esposo hacerte dueño de esa casa. Pero mira que también dentro del derecho, cuando una persona ha poseído esa casa durante cierto tiempo, máximo hasta 10 años, hay una discusión si entre 5 o 10, pero ustedes ya llevan 10 años allá, o tu esposo ya lleva 10 años allá. Y además es un barrio pues irregular, ¿no? Entonces pues uno no paga impuestos, no paga servicios públicos formalmente, pero que él haya desarrollado como todos esos actos en tenerla bonita, en mantenerla bien, tú decías tener tu televisor, tener tu lavadora, esos actos de señorío que se llaman en el derecho, esos actos de como si fueras dueño, permite que así no exista una compraventa anterior, puedas tú y tu familia hacerte dueño de eso. Eso se llama un proceso, un proceso de pertenencia, ¿cierto? Eso implicaría que tú, mi querida Dulce, se vayan a alguna fundación, se vayan a un consultorio jurídico y ustedes expliquen el caso de cómo con testigos se puede acreditar que él lleva todo este tiempo, de cómo han puesto bonita, de que se hicieron dueños de ese lugar, que era, se sentía como suyo, para que se pueda presentar una demanda ante un juez civil de un proceso de pertenencia y así ustedes puedan, a pesar de que no exista una compraventa, ¿cierto? Un acto formal de papeles, de hacerse dueño, pues que a través de una demanda lo puedan hacer. Según lo que tú me cuentas, ustedes podrían calificar para eso y se podría hacer y sería algo muy bueno porque legalmente van a poder acreditar que ustedes son dueños. ¿Listo? Ya con este otro problema de este grupo delincuencial que está operando y que les está quitando su casita, pues obviamente lo primero también es tener a la autoridad cerca frente a eso, ¿no? A pesar de la inoperancia o la inoperancia de esto. Porque en la estación de policía de la localidad se van a ir y van a presentar algo que se llama una acción de perturbación de la posesión. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Tú no tienes que ser dueño, puedes ser poseedor. Y en el derecho, la condición en la cual ustedes están frente a esa casa no es dueños, sino poseedores. ¿Listo? Y la ley también protege a los poseedores. Y eso implicaría que las autoridades de policía, ¿cierto?, tuvieran que ir hasta ese lugar y hacer cesar que ese grupo de personas que les está perturbando su posesión no lo hagan más. Obviamente, pues esto es el relato legal, ¿no? Y a veces, muchas veces existe una brecha gigantesca entre la realidad y el... Entre la realidad y eso. Pero creo, mi querida Dulce, que, sí, que a pesar de todo esto, la única manera de pelear por su casa no solamente es con esto, con este tema de esta acción de policía en la estación de policía, de la acción de perturbación de la posesión, pero la única manera también es que ustedes puedan pelear como dueños de eso, porque ustedes son dueños de eso. Legalmente, obviamente eso un juez lo tiene que declarar a través de una demanda y un fallo, pero todos los objetivos y todos los requisitos ya los tienen. Entonces, es difícil decirlo porque pues obviamente para todas las personas es fácil señalar, pero también fácil decir, ay, hagan eso, hagan aquello, pero al menos lo que yo te quiero regalar a ti, a tu esposo, a tu chiquita, a tu chiquito, ¿cierto? Es que al menos tengan la información de legal de cómo pueden defenderse y cómo pueden defender sus No, y derechos. pues en esa cierta parte, pues no solamente eso, sino como ya, como quitarnos la vaina de que nos hostiguen, de uno vivir escondido como si uno debiera. O sea, son muchas cosas, porque, o sea, aparte de eso se nos ha visto muy afectado el trabajo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que solventar
y esta gente nos quita muchas veces como el derecho a trabajar, a vivir en paz, a vivir tranquilos, a volver a comenzar, porque pues para mí ha sido muy difícil volver a empezar, volver a creer en que existe la justicia como tal, que existe como el apoyo como tal. Para mí ha sido muy difícil, la verdad, y pues yo, o sea, últimamente uno vive como muy asustado en cierta manera, porque uno no sabe en qué momento pues uno vaya caminando y pase esto, pase lo otro, y pues yo espero que no sea la última vez que se vea mi cara en una cámara o tener la fortaleza de decir todo lo que he vivido, por lo que yo he pasado y pues por lo que de todas maneras nadie ha hecho como justicia de cierta Y mira manera. que algo, mi querida Dulce, y además que hay que denunciarlo nuevamente y hay que denunciar. La única manera de poder cambiar esto es denunciando a pesar de la inoperatividad de las autoridades. Y también en fiscalía puedes denunciar el tema del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado tiene la modalidad y es muy triste, pero todo se explica con tu historia. Tiene esa modalidad de desplazar a una persona como todas las personas que nos van a ver se imaginan que es ruralmente, de un pueblo a otro, de un país a otro, de un departamento a otro, de un municipio a otro, pero existe el desplazamiento forzado urbano. Y eso lo puedes denunciar en fiscalía también. Y en esa misma fiscalía tú también tienes el derecho de pedir algo. Entonces vas a denunciar también en fiscalía por estos hechos y vas a pedirle a ese fiscal que asuma el caso medidas de protección. Esas medidas de protección están enfocadas en que naturalmente te puedan proteger. ¿De quién? De esas personas que los están desplazando de su hogar, de ese hogar legal que tiene. Vas a irte a la página de la fiscalía con ese número único de noticia criminal, que es el número de proceso que te llegó al correo. Vas a ir a una ventanita que se llama consulta de procesos y ahí vas a poner ese número de 23 dígitos. ¿Listo? Cuando tú pones consultar ahí, te va a salir el proceso, qué fiscalía lo tiene, qué unidad lo tiene, incluso en qué ciudad está. Y con eso te vas a ubicar, ahí te sale la dirección y todo. Te vas a ir allá, vas a preguntar por esa fiscalía y vas a ir donde esa fiscalía les decir, oiga, este es mi caso, estoy viviendo esto, me están desplazando de mi casa y necesito que me dé medidas de protección. ¿Listo? Esa medida de protección muchas veces son diferentes medidas que la ley le permite a los fiscales ordenarle a diferentes autoridades, entre esas la policía. Con esa medida de protección vas a ir a tu cuadrante, ¿cierto? Y al menos ellos tienen que estar notificados de esta situación y que solamente sea llamar al menos para tratar de equilibrar el asunto. Es difícil, es muy jodido. Muchas veces los criminales sienten que uno que ganan en este tipo de circunstancias, pero la única manera de hacer, de marcar una diferencia o de sentirte protegida es esto, porque si no es, no existe otra manera. Entonces, aparte que yo te doy esta asesoría legal, tú me tienes que prometer que lo vas a hacer. ¿Listo? Claro que sí. ¿Qué te gustaría decirles a todas las personas que nos van a ver como un mensaje final de este capítulo? Pues la verdad, me gustaría decirles que nunca dejen de hacer las cosas bien. Por más de que la vida los hiera, por más de que la gente los menosprecie, los juzgue, les diga cosas, por más de que de pronto a veces la familia no funciona como uno quisiera, o que uno no haya tenido la culpa de tener pues la posición económica que tienen otras personas, eso no nos obliga a nosotros a ser malos con los demás. Nosotros siempre tenemos que sacar la cara como colombianos de que seguimos trabajando, seguimos creyendo en que si podemos en algún momento de la vida conocer la abundancia, en algún momento de la vida poder ser felices, sentarnos en algún momento de la vida y decir, superé esto, porque obviamente no es fácil vivir esto, no es fácil aprender a vivir con el dolor, porque no lo es. De todas maneras, decirle mucho a los padres y madres de familia que cuiden mucho a sus hijos de muchas cosas. Amigos no existen, la calle tiene muchas consecuencias. Somos quienes muchas veces empujamos a nuestros hijos a hacer cosas que no tienen que hacer. El tema de que de pronto, digámoslo así, de pronto muchas veces ya no hay como la vaina de que de pronto los jóvenes
se sienten a pensar un poco en sus vidas, sino que simplemente ellos quieren hacer todo de una manera muy destructiva, como con la vaina de llamar la atención de sus padres cuando no es así. Por otro lado, también hacerle como un llamado mucho a la autoridad, como al gobierno en cierta manera, como de que nos voltea a mirar a nosotros, a los vendedores informales, a las personas de bajos recursos, porque nosotros no somos cualquier cosa, incluso nosotros somos los que muchas veces por querer tener un país mejor, ponemos a personas que muchas veces no nos van a ayudar, siempre nos dicen yo les voy a ayudar, pero nunca vemos nada y estudiar. Creo que este año que me graduó, me siento muy orgullosa de eso porque ¿Te has graduado? del 11 ya, o sea, lo logré después de no haber estudiado prácticamente un cierto tiempo de mi vida. Felicitaciones, mi querida Dulce. Y me siento muy feliz por eso, porque yo sí quisiera llevar todo lo que yo vivía a muchos jóvenes como yo, a muchas chicas que en ese momento son mamás y no saben qué hacer y muchas veces tienen que tomar decisiones que no deben y nunca juzgar, el no juzgar. Nadie sabe con la sed que otro vive. Bueno, y si ustedes tienen una historia o un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.